Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Y vamos a dedicarla a los últimos acontecimientos de la guerra en el Congo, en la República Democrática del Congo, donde el movimiento rebelde del M23, apoyado por Ruanda, aunque Ruanda lo niegue, ha tomado la segunda ciudad del Congo en el este, que se llama Goma. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Les decía entonces, en la República Democrática del Congo, el movimiento rebelde del M23 ha hecho unos avances muy importantes en las últimas semanas. Ustedes saben que la República del Congo es ese país enorme que queda en medio de África, no hay que confundirlo, por cierto, con el Congo-Brazzaville, que es una antigua colonia francesa. El Congo, la República Democrática del Congo, ha sido una colonia belga. Y es un país, no olvidemos también, del que hemos hablado en una anterior ocasión. Ustedes recordarán que dije que era un país muy pobre, pero al mismo tiempo con muchas riquezas naturales, ¿no? Tiene cobre, tiene cobalto, coltan, que son minerales que son utilizados sobre todo para la alta tecnología. Es más, incluso ya superó al Perú como segundo productor de cobre. Y a pesar que tiene todas estas riquezas, como dije, es un país muy pobre, pero además tiene una tragedia en el sentido que hay una decenas de movimientos rebeldes, de muchos grupos étnicos, lo cual explica en parte, ¿no? Esta existencia de movimientos rebeldes. En su país se ha sufrido muchísimo con guerras civiles y lamentablemente es lo que se está viviendo ahora. Y en particular, como les decía, este movimiento del M23. Es un movimiento básicamente étnico en gran parte que pertenece a la minoría de los Tutsis. Ustedes recordarán el genocidio que hubo en Ruanda, donde hay dos grandes etnias en el país vecino, un genocidio cometido por los Hutus, que en ese momento estaban en el poder en Ruanda en 1994, contra los Tutsis, y fue una masacre que casi llevó a la muerte de casi 1 millón de personas. Pero estos dos grupos existen también en el Congo, que es una minoría, y también en otro país pequeño que se llama Burundi. Bueno, ¿qué resulta? Este movimiento M23 es un movimiento que se reveló alrededor de 2013, más o menos, 2012, y que se llamó M23 porque el 23 de marzo del 2009 había firmado un acuerdo con el gobierno de Congo para poner fin a su rebelión. Después consideraron que no había sido respetado por el gobierno del Congo y por lo tanto se rebelaron de nuevo, esta vez bajo el nombre de M23. Y desde entonces, desde más o menos 2013 a 2014, es un grupo que ha ido avanzando, apoyado por Ruanda. Ruanda lo niega. Ahora, Ruanda tiene tropas en el Congo, ¿por qué? Porque hay un movimiento también de origen ruandés que está en el Congo, compuesto básicamente por Hutus, ¿no? Entonces Ruanda quiere tener tropas ahí porque considera a ese movimiento como una amenaza para su estabilidad. Y bueno, lo que ha estado pasando últimamente es que el M23 ha avanzado de manera bastante decisiva, en particular en el este del país, porque hasta el momento es ahí donde se está concentrando la lucha. Por lo tanto, en la zona limítrofe con Ruanda y un poquito más allá con Burundi. Y entonces lo que ha ocurrido es que han tomado la segunda ciudad del país, que es Goma, y están tomando otras ciudades, es decir, están avanzando cada vez más. Incluso han luchado contra cascos azules. Naciones Unidas, ustedes saben que las fuerzas de Naciones Unidas o cascos azules no están ahí para luchar, son fuerzas que son enviadas tras un cese el fuego y ellos están ahí para hacer que el cese el fuego se cumpla y proteger de alguna manera a la población civil. Sin embargo, ahí han sido atacados y han tenido que defenderse. Bueno, en todo caso, estos enfrentamientos de las últimas semanas han llevado, como no, a muertes de varios civiles, una cantidad enorme, y por supuesto a refugiados. En Burundi, el país vecino, ya van como 40.000 o 50.000 nuevos refugiados que se suman a los de otros enfrentamientos. Burundi, que tenía tropas en el Congo justamente para apoyar al gobierno del Congo, pues está comenzando a retirarlas, aunque todavía no lo admite abiertamente. Naciones Unidas ha advertido que estos enfrentamientos pueden llevar a una guerra regional, porque como han podido ver por lo que estoy comentándoles, hay varios países involucrados, ¿no? Ruanda, Burundi, Uganda también tiene algún tipo de intervención, ¿no? Y a eso se suma, por supuesto, otros grupos. Hay un grupo también ligado a los radicales islámicos que también está actuando en la zona. Es decir, es una zona sumamente conflictiva. Peor aún, o más grave aún,
este grupo del M23 ha dicho que ahora su objetivo es llegar a Kinshasa, la capital, es decir, derrocar al actual gobierno de la República Democrática del Congo. No hay que olvidar que han habido ya dos guerras y una en particular que se dio entre 1996-97, que derivó en la caída del entonces dictador Mobutu, el mariscal Mobutu, en la que participó Ruanda precisamente, ¿no? Y después hubo otra guerra también que terminó en 2003. Desde entonces hay una cierta estabilidad hasta cierto punto, pero claro, como les decía, la República Democrática del Congo tiene una gran cantidad de grupos rebeldes. El actual gobierno logró de alguna manera cooptar a varios de esos grupos rebeldes, incorporándolos hasta cierto punto en las Fuerzas Armadas, pero básicamente formando una alianza donde les decía, ok, ustedes van a poder explotar los recursos naturales de las zonas que ustedes controlan, van a pagar algo al gobierno y nos ayudan en todo lo que tenga que ver, por ejemplo, luchar contra otros grupos rebeldes. Y precisamente, ¿no? Lo que se dice respecto de Ruanda es que Ruanda, de alguna manera, está aprovechando la ocasión para explotar los recursos naturales del Congo. Y Ruanda se ha convertido en un exportador de minerales que en el fondo no tiene su territorio. Entonces, una de las motivaciones de Ruanda sería esa, ¿no? Explotar los recursos naturales del Congo, pero también, por supuesto, cómo no controlar a al otro grupo de los Hutus, ¿no? Ellos lo niegan, ellos dicen que el gobierno del Congo tiene que ponerse de acuerdo con el M23 y la República Democrática del Congo dice de ninguna manera, acá con quien tenemos que conversar es con Ruanda, ¿no? Que es el país que nos está generando todo este problema. Ahora, ¿qué pasa con la comunidad internacional? A nivel africano, por supuesto, hay intentos de mediación, ¿no? Que hasta ahora no han tenido ningún éxito. Y otros países, en el caso, sobre todo de los occidentales no se atreven a ir mucho contra Ruanda, porque Ruanda es un país que tiene una gran inestabilidad, ¿no? Con ese presidente Kagame que gobierna desde 1994, es decir, justo después del genocidio, que le ha dado una gran estabilidad, por supuesto, una dictadura, pero una gran estabilidad y que se ha vuelto una manera socio de los occidentales, ¿no? Es más, ha ofrecido su país para recibir migrantes que vienen de países europeos, ¿no? Y incluso también es uno de los países que más aporta soldados a los cascos azules de Naciones Unidas. Entonces los países occidentales están un poco dubitativos de cómo reaccionar frente a Ruanda. Entonces, el actual gobierno de la República Democrática del Congo, del señor Félix Tshisekedi, presidente elegido en el 2019 y reelegido el año pasado, pues es muy hábil y ha dicho, oigan, a los occidentales, yo les puedo ofrecer, ¿no? Que exploten las minas, las riquezas naturales, porque además muchas tienen que ver, como dije, estos minerales que tienen que ver con la alta tecnología, porque actualmente quienes están muy presentes son los chinos que están mucho más presentes en la explotación de las minas. Pero claro, para los occidentales es también, por supuesto, como se dice, un bocato de cardinale, ¿no? La República Democrática del Congo por todas las riquezas que tiene. Entonces el presidente les está ofreciendo para que de alguna manera, con ese atractivo, con ese incentivo, comiencen a decir a Ruanda, ¿sabes qué, hermanito? Por favor, tienes que salir de la República Democrática del Congo y tienes que llegar a un acuerdo con el gobierno del Congo. Y no sé si está relacionado o no, no lo sabemos, pero en todo caso acaban de dictarse por países occidentales sanciones contra algunos personajes ligados al presidente de Ruanda. Entonces, podría haber, ¿no? Podría haber un cambio digamos, en la guerra del Congo, tal vez una búsqueda de la paz, debido precisamente a ese caramelo que el presidente Tshisekedi les ha soltado a los occidentales. Ustedes están preocupados que China se quede con todo, pues vamos, también les ofrezco a ustedes la posibilidad de explotar. Entonces, vamos a ver. Y bueno, en la medida que eso pueda llevar a la paz y acabar con esta tragedia que hay en la República Democrática del Congo, por supuesto, es una buena noticia, pero falta bastante, ¿no? Y esperar también que, por supuesto, los esfuerzos, en particular de la Unión Africana, para que se negocie una paz lleguen también a un buen término. Pero evidentemente la parte económica como aliciente, por supuesto, puede ser fundamental. Vamos a ver también si el presidente de Ruanda, Paul Kagame, que se ha vuelto bastante popular entre los presidentes en Occidente, ¿no? Porque incluso está digamos, organizando competiciones deportivas a nivel mundial, en fin, se ha vuelto bastante popular por el orden que tiene. Vamos a ver si efectivamente se le logra convencer para que finalmente retire
a sus tropas, que él dice que no están apoyando a la rebelión, porque las retire, ¿no? Y llegue a un acuerdo con su vecino país. Bueno, estaremos al tanto, estaremos a la espera de lo que suceda y esperemos que este conflicto, del que no se habla mucho, pero que sí puede convertirse en un conflicto, como dicen Naciones Unidas, regional, ¿no? Ir más allá, por supuesto, de la sola República Democrática del Congo. Esperemos que se logre llegar a una paz. Hemos llegado así al final de esta edición. Que estén bien, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau, chau.